La invasión silenciosa haitiana, el gran problema que tenemos en la República Dominicana, el constante flujo migratorio irregular hace que sea insoportable la carga económica y de toda índole para la República Dominicana, especialmente porque en materia de salud y educación nuestros servicios públicos están a punto de colapsar. Hoy hablaremos en detalle del tema migratorio, con respeto por supuesto, pero con la verdad tal y como es. Y para hablar de eso, pues hemos invitado al presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el doctor Elías Wessing Chávez, quien es además diputado nacional de los del Congreso Dominicano. Buenas tardes, doctor. Bienvenido al programa. Buenas tardes, mi querido Luigi. Un saludo fraternal para ti y todos los radioescuchas. Con mucho gusto espero tus preguntas. Bueno, básicamente nos gustaría que usted, en palabras con toda libertad, cuando yo digo invasión haitiana, ¿qué significa eso para usted? Mira, realmente ese tema es el principal problema que está aconteciendo en la República Dominicana. Es un problema en el que lamentablemente los gobiernos que hemos tenido, los últimos gobiernos, y específicamente desde Danilo Medina hasta este gobierno, no han tomado las medidas precautorias que había que tomar para organizar y controlar el flujo de inmigrantes haitianos en la República Dominicana. República Dominicana, a diferencia de lo que dicen esos organismos internacionales como la ONU, la Amnistía Internacional, es un país muy hospitalario. Históricamente nos hemos siempre distinguido por eso. Y cualquier otro país lo puede tener esas características. Lo que nosotros no podemos es caer en una obsequiosidad, es decir, en ser complacientes con un tema en el cual, si no tomamos las medidas, vamos a ver pronto un reemplazo poblacional en nuestro país. Porque resulta que la tasa de procreación de las familias haitianas es mucho mayor que la de las dominicanas. Y es que se han tomado últimamente, que saludamos, y también debemos reconocer que por lo menos este gobierno inició la verja perimetral en la frontera, que no debe de ser una verja, debe de ser un verdadero muro que se construye allí. Bueno, pero eso hay que complementarlo con la aplicación de la ley de migración. Hay que complementarlo con la aplicación de tecnología para detectar los nacionales que vienen aquí a la República Dominicana, que están en un estatus de tránsito temporal, que pueden ser contratados, pero después que termina su contrato, se deben de ir para la República, para su país, para el territorio haitiano. Eso es lo que, entre otras cosas, muchas cosas hay que hacer. Hay que sentarse con el empresariado de la República Dominicana, con todo lo que tiene que ver con trabajadores de la nacionalidad haitiana, para también organizar eso, detectar cuáles están ya establecidos desde que se organizó el libro de extranjería y cuáles han llegado recientemente y que ni siquiera hablan español, porque en muchos sitios podemos nosotros ver esa situación. De manera, Luigi, que sí, que ciertamente hay una invasión y nosotros debemos ponerle un paro a eso. Doctor, ¿cree usted que la República Dominicana llegue a balcanizarse? Discúlpeme. ¿Cree usted que la República Dominicana llegue a tal grado de penetración, no solamente física, sino cultural, de la cultura, valga la redundancia, de la cultura haitiana, y lleguemos a convertirnos en una réplica de los Balcanes?
Bueno, mira, yo te voy a decir algo, es preocupante ver cómo ya se celebran marchas de gagá, con ritos raros, animistas, espiritistas, que son los que distinguen a la cultura haitiana y que no tienen nada que ver con la de nosotros, que somos un pueblo cristiano, que surgimos en el 1844 como una nación de valores sustentados por los trinitarios, que juraron esta libertad que tenemos sobre la Trinidad sacrosanta que está en la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos permitir que haya esa penetración cultural, porque responde también a un plan globalista, primero, de que no haya fronteras, segundo, de que haya una cancelación cultural, de que haya una mezcolanza, una multicultura, un sistema multicultural para el cual no hemos sido nosotros establecidos como Estado-nación. De manera que nosotros tenemos que plantarnos a defender nuestro Estado nacional, que es la República Dominicana, defender la integridad de nuestro territorio y defender nuestra cultura. Hay que volver con la moral y cívica en las escuelas dominicanas. Eso hay que establecerlo para enseñarle valores patrios, para enseñarle urbanidad, para enseñarle amor por la familia al dominicano, sobre todo al dominicano que viene desde su juventud, que está surgiendo. Eso es lo que va a dar como resultado que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener una patria libre, soberana, en el mañana, porque no debemos pensar en lo actual, debemos pensar para el mediano y largo plazo. Nosotros consideramos que las 15 medidas que tomó el gobierno son positivas siempre y cuando se apliquen, y que hay otras medidas que se deben de tomar y que están en el Pacto Nación. Doctor, hablando de las escuelas y de la penetración, o si se quiere, la gran cantidad de haitianos, niños haitianos que hay en nuestras aulas, se teme que en algún momento los dominicanos no podamos siquiera tener acceso a la educación básica. No obstante, yo estoy viendo acá en los archivos nuestros que en marzo de este año usted sometió un proyecto a la Cámara Baja en la que habla de crear un instituto para regular el estatus de los estudiantes haitianos en el país. Sí, esa es una idea, una vieja idea que nosotros, desde que fuimos candidatos presidenciales en el 2016, propusimos, que es el Instituto para las Relaciones Bilaterales entre República Dominicana y Haití. Y está inspirado en la idea de uno parecido que se formó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en 1948, Konrad Adenauer instituyó un instituto, pero a diferencia del que estoy proponiendo para nuestro país, el de Alemania se trataba desde el 1948 de cómo ellos iban en el futuro a abordar la unificación de su país. Porque recuérdate que después de la Segunda Guerra, Alemania se dividió en dos, a la República Democrática, que era la comunista, y la República Federal, que era la capitalista. O sea, al dividirse, ellos desde ese momento, 1948, comenzaron a planificar lo que sería para el futuro. Cuando llegó 1989, que el muro de Berlín cayó, entonces ya estaban preparados para hacer. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Bueno, que un instituto permanentemente esté trabajando en políticas públicas 24/7 en relación con República Dominicana y Haití. Por ejemplo, se está hablando de que las bandas de Haití están ya cerca de la frontera. La pregunta que yo haría sería, ¿qué está planificando el gobierno respecto de eso? Posiblemente no tengan ningún plan de contingencia para eso. Entonces, ¿qué es lo que haría ese instituto? Bueno, estaría
planteándose hipótesis, situaciones que se dan, que se podrían dar, y cómo abordarlas, cómo llegar a enfrentarlas y resolverlas. De manera que un presidente que se instale ahí en el Palacio Nacional, si se presenta cualquier situación, consulte ese instituto y le diga, mira, en esta situación que tenemos, ¿qué ustedes han visto? ¿Qué ustedes entienden que se puede hacer? Sería un órgano asesor con expertos, con gente que esté ahí permanentemente trabajando, pero sobre todo con patriotas nacionalistas, gente que le duela a la República Dominicana, que la tenemos mucha, hay muchos intelectuales preparados aquí que podrían muy bien estar trabajando permanentemente en eso. ¿Se trata de una burocracia más? No. Todo lo que tenga que ver con la defensa de los valores de la República Dominicana no es burocrático. Y si es burocrático, así lo quieren decir, debe de invertirse en eso. Entonces ese instituto es para eso. El gobierno vi que formó un observatorio para las políticas públicas en relación con Haití, algo más o menos que se extrae de este instituto que nosotros propusimos y que está en el Pacto de Nación. Él lo preside el periodista Miguel Franjul y hay otros, hay un personal ahí que está trabajando con él. Ojalá y deseamos que trabajen bajo el criterio que yo estoy señalando y que pueda ser un órgano que asesore efectivamente y eficazmente a un presidente ante la situación que tenemos. Doctor, las estadísticas oficiales hablan de 1 millón a 2 millones de indocumentados o ilegales haitianos en el país. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, es muy lamentable que aquí se hiciera un censo y una de las preguntas que no se hicieron fue precisamente esa. Lo que evidencia claramente que el gobierno, cuando la administración Biden estaba ahí, bueno, estaba sujeto a las políticas de la USAID, porque precisamente eso es lo que a ellos les interesa, que no se determine a ciencia cierta qué es lo que tenemos aquí para entonces establecer política. Tú sabes que las estadísticas son esenciales para tú establecer cualquier tipo de plan o política. Y sabiendo la cantidad de nacionales haitianos que tenemos aquí y dónde se encuentran, era muy factible que pudiéramos también abordar ese tema con una aproximación más efectiva, pero lamentablemente eso no se hizo. Entonces, es una especulación que hay 1 millón, que hay 2 millones, hay gente que dice que hay 3 millones. Y el secretario de Estado de Estados Unidos hace un tiempo habló de que cuando era todavía senador y cuando gobernaba el Partido Demócrata en Estados Unidos, que se quería, que había organismos internacionales y que había un plan para introducir en nuestro país 3 millones de refugiados haitianos. De manera que hay iban a llenar hasta las narices. Una preocupación con eso. Discúlpame. Nos iban a llenar hasta las narices entonces, doctor. No te escuché, disculpa. Decía que nos van, si así fuese, pues nos llenarían hasta las narices de inmigrantes. No, claro, eso sería un desastre, pero fíjate que ahora mismo se habla de más de 400, casi 500 asentamientos nacionales haitianos. Porque fíjate qué es lo que pasa. Cuando uno habla de esto para defender su país y para proteger lo que es la integridad territorial y la identidad de la República Dominicana, comienza de una vez un sector progresista, entre comillas, siempre lo pongo entre comillas porque yo no sé qué tipo de progreso es ese, de izquierda, marxista, comienzan a atacar y a decir que, bueno, que el que habla de eso es un racista, de que es un xenófobo. No. Pero nosotros convivimos con muchísimos haitianos y tenemos una buena relación. El tema es organizar esa política. O sea, el tema es que saber qué es lo que tenemos y el que no cumpla con los requisitos que se exigen para tener una visa o para ser un residente,
mandarlos para su país como hacen con nosotros en cualquier país. Eso es lo que tenemos que hacer. En términos personales, doctor, 4 temores de Elías Wessing Chávez con relación a la inmigración ilegal haitiana. Bueno, mi temor es que se desborde, por ejemplo, la frontera, que se produzca una estampida, porque fíjate qué pasa, las bandas están avanzando y cada vez que pasan por un pueblo arrasan y los pobladores de ese pueblo se van, salen huyendo. Y si sucediera que lo siguen haciendo y empujando a toda esa gente para la frontera, yo me pregunto, ¿estamos nosotros preparados para una situación así? ¿O es lo que se quiere provocar realmente? ¿Se quiere provocar para qué? Para que organismos que no son aliados nuestros y que están en contra de la República Dominicana en cuanto a esto se refiere, vengan a intervenir aquí. Y hablo específicamente de la OEA, de la ONU y estos organismos que tienen, que sus cerebros, los que lo dirigen, son progres todos. O sea, apoyan este tipo de política en contra de los estados nacionales. Son partidarios del globalismo, que es lo que prima en la política y en la filosofía de ellos. Doctor, luego de haber expresado sus 4 temores, a grosso modo, como diría uno de mis profesores, resuma, ¿qué haría usted en caso de llegar a ser presidente de la República para resolver ese problema? Bueno, lo primero es que tomaría lo que se aprobó del Pacto de Nación, lo desglosaría, crearía una unidad operativa del mismo para aplicarlo de la letra A hasta la Z, tal y como se acordó. Ese es un manual de lo que hay que hacer. Una de las cosas primordiales que hay que hacer es hacer un muro fronterizo, pero no una verja, algo con tecnología. En los altos relieves donde haya situaciones que no se pueda hacer una construcción, plantar árboles, miles de árboles que de alguna manera tapen la parte tanto de nosotros como la de ellos, árboles que puedan dar frutos, como por ejemplo la castaña, el mango, el tamarindo, el limoncillo, en fin, tanto, paralelas también a la frontera de nosotros. Tratar de construir ciudadelas en las provincias fronterizas para militares, es decir, para los militares, como es en San Isidro, que en San Isidro tú vas y te metes en el barrio militar y ahí los militares tienen colegios, tienen hospitales, tienen casas. Entonces eso hay que hacerlo. En Dajabón hay que hacer una, en Jimaní hay que hacer otra, en Pedernales hay que hacer otra. Eso es fundamental y hay que hacer una reevaluación del presupuesto del gasto público. Hay que reducir el gasto público en cosas que no reditúan para el país. Aquí se gastan miles de millones, por ejemplo, en publicidad. Eso hay que revisarlo. Entonces eso se puede destinar precisamente para proteger el país. Otra de las cosas que se deben de hacer en la República Dominicana es volver a la moral y cívica en las escuelas. Es decir, volver a enseñar esa materia tan fundamental que se ha perdido. Bueno, cambiando de tema, doctor, en el Congreso Nacional y en todo el país ha caído como un balde de agua fría o de agua caliente, pudiera ser el tema de las candidaturas independientes. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, soy el presidente de la Comisión Permanente de Junta Central, pero en este caso es una especial. También soy el presidente y en el día de ayer tuvimos la participación de la Junta Central Electoral que sometió un proyecto y nosotros junto con el diputado del Partido Cívico Renovador y del Partido Reformista Liberal sometimos otro proyecto. Son 2 proyectos que se están conociendo
y tienen razón de ser en función de la resolución que dictó el Tribunal Constitucional, que hizo una interpretación extensiva de unos artículos de la Ley 2030 que venía recogida de las leyes anteriores, que habla de candidaturas independientes. Entonces el Tribunal Constitucional dijo que había que hacer una ley para que se especificara cómo iban a participar esos ciudadanos de manera independiente. Entonces en eso estamos trabajando, hay aspectos interesantes ahí y nada, yo entiendo que va a surgir una ley racional y una ley que en vez de debilitar el sistema de partidos políticos lo fortalezca. Bien, otro tema que también está caliente es el asunto de la libertad de expresión y la regulación de contenido en las redes sociales. ¿Qué sabe usted de eso, doctor? Sí, mire, yo entiendo que nosotros tenemos una ley, la 6132, que aunque verdaderamente es de cuando el Consejo de Estado, 1962, no menos cierto que es la ley que ha regido cuando una persona se siente difamada o injuriada. ¿Qué es lo que yo entiendo que debió de haber hecho esa comisión que trabajó en esa ley, en ese proyecto que es cuestionable desde todos los puntos de vista? Debió de haber hecho una reforma a la figura jurídica de la difamación, pero no encañonar, vamos a decir, a dirigir los aprestos de este proyecto de ley en contra de las plataformas digitales, porque vivimos en la época digital. Esta es la generación alfa, como se dice. Entonces, ahí hay una serie de medidas que son represoras. Si tú, como fuerza hegemónica del país o como sector hegemónico del país, quieres callar a una plataforma, vas a tener el mecanismo para hacerlo. Ahora bien, si en una plataforma de esa a usted lo difaman, usted se siente injuriado, usted lo que tiene que ir a un tribunal y proceder a demandar por lo penal o por lo civil o por las dos juntas. Eso nunca se ha impedido. Entonces lo que debieron fue desmerarse en buscar doctrina, jurisprudencia de otros países para mejorar lo que sería esa figura jurídica, pero no este proyecto de ley que atenta contra la libertad de expresión y que a mi modo de ver es inconstitucional. Doctor, en otro orden, ¿cómo ve Elías el panorama político actual y el horizonte hacia 2028? Mire, yo hice una propuesta que la vamos a poner en ejecución. Nos hemos retrasado unos días, pero se ha debido a que vino por ahí la Semana Santa y una serie de cosas más. Los jet set y ese tipo de cosas. Entonces queremos aprovechar un momento oportuno. Hemos planteado una gran convergencia democrática que se llama PAX, P-A-X, que sería paz en latín. Ajá. Esto sería una gran convergencia democrática y republicana, es decir, de partidos, movimientos y agrupaciones de derecha, conservadores, que estarían bajo esa sombrilla, donde estaríamos todos en una mesa. De ahí prepararíamos un programa de gobierno de cara a 2028, un proyecto de nación serio, y entre todos poner las reglas de juego a los fines de salir para el 2028 con una opción electoral importante que sea, vamos a decir, que pueda competir con las que van o con las que se están definiendo ahora mismo, que son las del PRM, que es un partido afiliado a la Internacional Socialista, por ende es un partido centroizquierda, la misma Fuerza del Pueblo, que acaba de hacer sus estatutos y en sus estatutos se declara progresista, el PLD, que sabemos que está retomando sus raíces marxistas. Entonces aquí falta una opción de derecha, conservadora, seria, y de ahí, bueno, pues surgirían un candidato presidencial, vicepresidencial y todos los otros candidatos a cargos congresuales y municipales.
pero no es una coalición o una convergencia electoralista, es una convergencia para reformar la nación, para hacer lo que hay que hacer, no para improvisar, no para llegar allí al poder político, al Palacio Nacional y comenzar a tomar medidas que evidencian que usted no tiene ningún plan. ¿Me entiende? O sea, eso tenemos que acabarlo en la República Dominicana. Doctor, yo sé que usted es una persona dado a trabajar mucho, o sea, lo conozco como hombre trabajador y un político a carta cabal. De hecho, usted ha estado sonando mucho este año en el Congreso Nacional, y una encuesta que se publicó en febrero de 2025 lo coloca a usted muy bien, o lo posiciona muy bien en la cuarta posición de los congresistas que más trabajan. Doctor, ¿cuántos proyectos usted ha presentado en esta gestión? Bueno, nosotros hemos presentado como 25 proyectos, entre los cuales hay proyectos de ley y proyectos de resolución, que son los menos. Ahora mismo tenemos varios en diferentes comisiones. Déjame decirte que no es un trabajo fácil, porque a veces me coinciden los proyectos con comisiones que se reúnen simultáneamente, pero nosotros vamos a trabajar esos proyectos. Hay uno, por ejemplo, que es muy importante para el primer tema que enfocamos aquí en la entrevista, que es el servicio militar. Hay otro que tiene que ver con la educación en el hogar. Hay otro que viene por ahí que tiene que ver con prohibir la construcción de mezquitas en la República Dominicana, o sea, para protegernos de religiones políticas que son violentas. Doctor, pero eso es inconstitucional. Bueno, en principio es algo que va a traer debates, pero lo que te quiero decir es que estamos en ese caso afianzándonos en lo que dice la Constitución, de que tenemos que proteger el Estado, la nación, de peligros. Y uno de los peligros que nosotros tenemos ahora mismo es que se fomenten la construcción de mezquitas donde tú sabes que no van dominicanos. Así es. Los que van son precisamente nacionales haitianos. Entonces tenemos que buscarle la vuelta a eso. Va a ser controversial. Ese es el primer argumento que van a sacar, que es inconstitucional. Así pero es. Nosotros lo estamos haciendo de una manera que es discutible y que podría aprobarse en diferentes aspectos, pero debemos cuidarnos de eso. En primera instancia sabemos que esa disposición o esa medida pues es saludable para el país, pero previendo o adelantándonos a las críticas que pudieran venir, sobre todo porque tenemos muy buenos juristas en este país, lo primero que la gente va a decir es que es excluyente e inconstitucional. Doctor. Sí, claro, perfecto, sí. Sabemos otra pregunta. Sabemos que usted es un hombre de fe. ¿Cómo están los planes de Elías para el sector? Bueno, Luis, eso para mí es fundamental. Nosotros, la devoción personal, aunque es privada, es algo que la mantenemos siempre desde que aceptamos al Señor hace años, y no la descuidamos, porque eso es lo que nos sostiene, sobre todo en un ambiente tan conflictivo y diríamos que peligroso como es la política, peligroso en sentido espiritual me refiero. Así es. Porque siempre pues se presentan situaciones y ahí entonces que uno tiene que tener integridad con el Señor. En cuanto al sector evangélico, yo entiendo que las iglesias deben de ponerse al día en temas culturales, en temas políticos y sociales, sin descuidar la parte espiritual, pero sí orientando a la feligresía, como siempre hemos tratado de hacer, para que no trabaje para los egipcios, como decimos nosotros, sino que trabaje como tiene que ser para gente que tenga temor de Dios. Por ejemplo, yo quisiera ver a un Luigi José como regidor o como diputado, ¿me entiendes? Dios le oiga. Y que
y que sea así porque sus hermanos lo ven ahí y dicen, no, espérate, ese es mi hermano y yo voto por él. Pero eso es muy difícil aquí en nuestro país, por lo menos todavía como que no estamos preparados para eso. Aquí hay en la República Dominicana más de 1 millón de evangélicos. Uh-huh. Y en el padrón debe de haber unos 900,000 inscritos que votan. Yo me pregunto, ¿dónde están esos votos? ¿Para dónde se van? Bueno, se van y se dispersan en los partidos que sacan los votos o que sacan la mayoría de los votos. Triste, no debe ser así. Triste y lamentable. No debería. Triste y lamentable, es la realidad. Sí, muy lamentable. Recuérdate, por ejemplo, que nosotros hicimos un gran trabajo en el 2016. Ajá. Y nada, quedé en cuarto lugar y con unos votos que yo entendía que no eran lo que debieron de haber salido. Pero eso es otra cosa. Por eso nosotros en el partido estamos trabajando con todos los sectores de la vida nacional, no solamente con el Frente de Culto, haciendo énfasis en el Frente de Culto, sino para toda la sociedad dominicana, porque para llegar al poder aquí vamos a necesitar a todos los dominicanos, evangélicos, católicos, mormones, todo el mundo, aún los libres pensadores que tengan cierto tipo de formación moral y ética. Doctor, usted nos ha dado una excelente entrevista. Hemos hecho un programa que a mi juicio y al juicio de la gente que nos está escuchando, que por cierto envió muchas preguntas, pero tenemos el tiempo encima. Quisimos hacer un programa bien remecido y ¿cómo se dice? Como dice el anuncio, medido por buen cajón, y hacer un programa bien sintético. Gracias, usted ha hecho una verdadera exposición, ha mostrado dominio, conocimiento de cada uno de los temas que hemos tratado. Vamos a permitirle ahora, doctor, que en 2 minutos usted nos diga unas palabras finales para acabar con este programa hoy. Bueno, Luigi, muchas gracias. Espero que tal vez en los próximos programas lo hagamos de manera personal y yo me traslade allá donde tú estás. Así es, así será. Y nada, te felicito por el programa, te doy las gracias porque hiciste las preguntas precisas que había que hacer. Y nada, yo espero haber satisfecho a los dominicanos que están escuchando el programa y decirles que la fe y la esperanza de nosotros debe de ser la que está en el escudo nacional. Dios primero, la patria y la libertad. Una va detrás de la otra. Primero Dios, darle el primer lugar a Dios, llevar al Señor Jesús al Palacio Nacional algún día, exorcizar ese palacio de todos esos demonios que debe de haber por ahí y hacer de esta República Dominicana una tacita de oro, como yo sé que podríamos lograrlo, siempre y cuando tengamos la voluntad y la fe, y sobre todo la esperanza también, de que eso se pueda hacer. No todo está perdido. Yo pienso que el país tiene gente buena, gente que quiere eso, y yo creo que lo podremos lograr más adelante. Muchas gracias y muchas bendiciones. Amén, doctor. Gracias por acompañarnos.